Noches. Buenas noches, doctor. Vamos a continuar hoy día con el tema de ayer, que es el infarto con elevación del segmento ST, y vamos a avanzar además lo que es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que tiene muchas similitudes, pero también diferencias muy importantes que hay que entenderlas cabalmente. Como decíamos ayer, el tratamiento principal cuando hay elevación del segmento ST es desobstruir de alguna manera la arteria, y eso se lo hace solamente mediante una angioplastía o mediante el trombolítico. Todo el resto del tratamiento es importante, pero no es vital. Muchos medicamentos que antes utilizábamos como primera línea, hoy en día han sido desplazados. No quiere decir que no sean útiles, son útiles, pero está más restringido su uso, como la nitroglicerina, por ejemplo. Antes utilizábamos de rutina en todas las personas, igual que el oxígeno. Hoy en día está restringido su uso en casos seleccionados, cuando, además de mejorar un poquito la isquemia, tiene otros beneficios. Por ejemplo, si el paciente está en falla cardíaca, si está hipertenso, la nitroglicerina nos va a ayudar. Los beta bloqueadores, lo mismo. Si hay arritmias, nos es útil. Si el paciente está muy hipertenso y no controlamos con nitroglicerina u otros medicamentos, nos es muy útil. En las primeras horas no es recomendable utilizar de rutina. Han existido trabajos donde se ha intentado demostrar que beta bloqueando precozmente en forma endovenosa a las personas que tienen un infarto iba a mejorar el pronóstico de estas personas, con la idea de que al bajar la frecuencia cardíaca, al bajar la contractilidad, al bajar la presión, pues disminuye la demanda de oxígeno y eso podría ser beneficioso. Lamentablemente los resultados no han sido favorables. Los pacientes han tenido peor evolución porque a veces hacen shock cardiogénico no en las primeras horas, y con el beta bloqueador ha empeorado el pronóstico. Es por eso que hoy día se restringe en las primeras horas a este tipo de situaciones. Sí son muy útiles los beta bloqueadores ya después de las primeras 24 horas, sobre todo en personas que estén estables, que no tengan insuficiencia cardíaca, porque mejora el pronóstico a largo plazo y se utiliza como medidas prácticamente de prevención secundaria. Lo mismo, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los bloqueadores de la aldosterona, se utilizan en personas que tienen insuficiencia cardíaca o tienen una fracción de eyección reducida. Y se inicia en las primeras 24 a 48 horas. Como ven, en las primeras horas no es necesario utilizar todos estos medicamentos. Podemos tomarnos unas horas y así priorizar el tratamiento más importante, que es la reperfusión. Ya hemos hablado también el día de ayer de que las personas que tienen cardiopatía isquémica demostrada necesitan altas dosis de hipolipemiantes con un objetivo de colesterol LDL menor a 55. Clásicamente, la evolución electrocardiográfica del infarto con elevación del segmento ST puede hacérselo en 4 o 5 estadios. El concepto básicamente es el mismo, con pequeñas diferencias. Lo primero que aparece, que no es fácil de detectar, es alteración de la onda T. ¿Por qué no es fácil de detectar? Porque se presenta solamente en los primeros minutos y después desaparece esa elevación de la onda T. Y es raro que una persona con infarto llegue a la atención médica en los primeros 30 a 60 minutos. Lo que más frecuentemente vamos a ver, y hemos visto ya ayer cuáles son los criterios de considerar elevación del segmento ST compatible con un infarto. Sobre todo en la fase hiperaguda vamos a tener estas alteraciones: T picudas y ST elevado. Posteriormente, ya sea en forma espontánea o después de un tratamiento de reperfusión, ya va a aparecer la onda Q patológica y también empieza a disminuir la amplitud de la onda R. Después de las 24 o 48 horas,
el segmento ST comienza ya a descender y empieza a aparecer la onda T negativa, con un patrón claro de ondas Q patológicas ya en este periodo. En fase crónica de un infarto, si lo vemos después de meses, años, prácticamente casi todo se ha normalizado, excepto una onda Q patológica o la disminución de la amplitud de la onda R, que traducen prácticamente falta de actividad eléctrica en ese territorio. Para tener alguna idea gráfica, lo primero que se va a elevar es la onda T, simétrica, positiva, la elevación del segmento ST con las características que hemos visto el día de ayer. Posteriormente va descendiendo el ST, la onda T se hace negativa y finalmente en una fase crónica pues va a desaparecer todas esas alteraciones. Es importante, en cuanto llega el paciente a una emergencia, estratificar qué riesgo tiene esa persona. Y esta es una clasificación muy sencilla, clínica, y que más o menos nos permite estimar el riesgo de muerte de una persona con infarto agudo de miocardio. Y su fundamento básicamente es ver si tiene insuficiencia cardíaca y cuán severa es la insuficiencia cardíaca. A mayor severidad de la insuficiencia cardíaca hasta llegar a un shock cardiogénico, la mortalidad de las personas con infarto agudo de miocardio puede llegar a ser más del 80%. Como comentábamos el día de ayer, si yo no hago una angiografía, no veo directamente si la arteria se ha abierto o no se ha abierto. De todos modos, si damos el trombolítico, nosotros vemos si tiene o no criterios de reperfusión. Y esto hacemos a los 60 a 90 minutos después de que hemos administrado el trombolítico. Porque si no se ha abierto, no se olviden que hay que hacer una angioplastía de rescate. Si bien estos criterios no son 100% seguros, nos ayudan, en cierto modo, a ver si el paciente ha reperfundido o no la arteria con el trombolítico. La disminución del dolor, la disminución de la elevación del segmento ST, sobre todo, se considera que si baja en un 50% la elevación, es que el medicamento ha sido exitoso. Pueden aparecer algunas arritmias ventriculares con el tratamiento y en la determinación de las enzimas empieza a aparecer un pico muy precoz, dependiendo de las enzimas que utilicemos. No eleva a las 24, 48 horas, por ejemplo, la seca, sino mucho más precozmente a las 12 horas alcanza su pico. Eso se considera como si fuera eficaz la reperfusión, aunque para tomar decisiones ya no nos sirve porque después de las 12 horas prácticamente ya no hacemos nada con este paciente. Lamentablemente las complicaciones de un infarto agudo son muchas. El 40% aproximadamente de las personas que tienen un infarto dice que no llegan a tener asistencia médica. Muchos de ellos fallecen obviamente en el domicilio o en lugares públicos. Y las complicaciones se las puede de alguna manera esquematizar en algunos grupos. Pueden ser mecánicas, eléctricas, isquémicas, embólicas o inflamatorias. Como ejemplo de algunas complicaciones, la mayoría de ellos de muy mal pronóstico, que requieren muchas veces intervenciones heroicas como una cirugía cardíaca de urgencia para cerrar una comunicación interventricular. Hoy en día también se están utilizando dispositivos percutáneos para hacer esto, porque las personas que hacen estas complicaciones habitualmente desarrollan insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico y tiene una mortalidad muy elevada. La ruptura de la pared libre prácticamente tiene 98-100% de mortalidad. La comunicación interventricular y la ruptura de los músculos papilares, más del 50% de mortalidad. Posiblemente la aneurisma ventricular es la complicación que los pacientes pueden sobrevivir y dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca también el pronóstico es muy variable.
Cualquiera de las arritmias que han visto en el electrocardiograma y arritmias con el doctor Arnés, pues pueden verlos en un paciente con infarto agudo de miocardio. De extrasístoles aisladas hasta taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, obviamente con un paro cardíaco. Lo mismo, bloqueos auriculoventriculares. Podemos ver todos los grados de bloqueo auriculoventricular en personas que tienen infarto agudo de miocardio. Complicaciones isquémicas. Una angina postinfarto, que como vamos a ver en el siguiente tema, se considera que es una angina inestable, no como la angina crónica que hemos visto el día de ayer. Las personas que han tenido un infarto pueden volver a tener un nuevo infarto meses después, años después, y el mismo territorio puede sufrir una extensión durante la primera internación misma. Asimismo, pueden existir complicaciones embólicas. El miocardio que no está contrayéndose hace que la sangre no circule normalmente. Esto predispone a que se formen los trombos y pues estos se van a desprender y van a producir embolia a cualquier territorio vascular. Lamentablemente, la mayoría de ellos van a ir al cerebro con las secuelas que seguramente ya han tenido oportunidad de ver. Pero estos fenómenos embólicos pueden ir a cualquier territorio vascular. Por extensión misma, no se olviden que todo infarto, toda muerte va a producir una inflamación. Entonces hay una pericarditis que puede ser los primeros días. En estos casos se considera que solamente es un proceso inflamatorio asociado directamente al infarto, en los cuales el tratamiento básicamente es aspirina y tiene un buen pronóstico, pero hay una pericarditis tardía que se presenta semanas después de la persona que ha tenido un infarto. En este caso no es solamente un proceso inflamatorio por contigüidad, sino se considera que es un fenómeno prácticamente autoinmune y el tratamiento está en base a la administración de corticoides sobre todo. Estas personas no solamente pueden hacer pericarditis con derrame pericárdico, sino muchas veces también está asociado derrame pleural. Acá solamente por curiosidad, porque alguna vez han preguntado en las clases teóricas, lamentablemente la virtualidad no nos permite por ahora tener esa interrelación, porque habitualmente mis clases son muy dialogadas con ustedes, pero por acá no es lo mismo. No sé si volveremos en algún rato ya a las clases presenciales, pero alguna pregunta que se tenía y cuando vean ustedes el electrocardiograma van a ver que el bloqueo de rama izquierda tiene alteraciones del segmento ST, que es parte del bloqueo, es un componente del bloqueo, que puede ser constante o no, pero sí las personas que tienen bloqueo de rama, sobre todo izquierda, tienen alteraciones del segmento ST. Entonces, si esa persona tiene clínica compatible con infarto, no nos es fácil poder discernir si esa alteración es por el bloqueo nada más o por el infarto. No hay forma certera de poder definir, es por eso que hemos visto que en la indicación es tratar a estas personas como si tuvieran infarto con elevación del segmento ST. Sin embargo, si tienen la suerte y por curiosidad, hay pequeños detalles que nos ayudan a diferenciar. Normalmente, cuando existe un bloqueo o una hipertrofia, las alteraciones del segmento ST y la onda T son opuestas al componente mayor del complejo QRS. Es decir, en las derivaciones donde predomina la R, vamos a tener infradesnivel del segmento ST con T negativo. En las derivaciones donde predomina la onda S, más bien vamos a tener supradesnivel del segmento ST. Y esto nos puede llegar a confundir, obviamente, con un infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué se dice que nos ayuda a diferenciar? Si en una imagen de bloqueo de rama izquierda,
la alteración del segmento ST es concordante al componente mayor, es decir, va en la misma dirección, se dice que esto es por infarto y no por el bloqueo. ¿Qué más se recomienda? Que la elevación del segmento ST cuando hay bloqueo se debe considerar mínimamente 5 milímetros, ya no 1 o 2 como hemos visto normalmente. Si es más de 5 milímetros esta elevación del segmento ST, posiblemente sea a consecuencia de infarto y no solamente a consecuencia del bloqueo de rama izquierda. Eso como una curiosidad nada más, tampoco es pregunta de examen. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, jóvenes? ¿Nada? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el próximo tema, que básicamente está referido a el otro síndrome coronario agudo, que es el que no tiene elevación del segmento ST. Una vez más, la clasificación actual es solamente en base al análisis del segmento ST. Antes se llamaba transmural, no transmural, subendocárdico, subepicárdico, diferentes denominaciones. Hoy en día, en la práctica clínica, nos limitamos a lo que estamos viendo, que es la alteración del segmento ST. ¿Qué compone el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? Básicamente, si hay un infarto, pero sin elevación del segmento ST, o se trata de un cuadro de angina inestable. Ya hemos visto esta definición de lo que es un síndrome coronario agudo, que son varias afecciones que tienen el mismo sustrato y básicamente son 3 cuadros clínicos relacionados, pero que no son lo mismo. Para definir una angina inestable, a diferencia del infarto, no hay evidencia de necrosis. Podrá tener clínica, dolor, podrá tener alteraciones en el electrocardiograma, obviamente en reposo con mínimo esfuerzo, pero no hay evidencia de necrosis. Las troponinas son negativas por definición para hablar solamente de una angina inestable. Como comentábamos ayer también con el desarrollo de las troponinas cada vez más sensibles, este cuadro disminuye su frecuencia y va aumentando el de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Una vez más, la definición del infarto agudo de miocardio, que ha cambiado en los últimos años. Y para graficar un poquitito este cuadro clínico, vamos a analizar, igual que el día de ayer, un caso clínico que lo hemos visto en la clínica. Esta persona es más joven que el paciente de ayer, que tenía 70 años, 55 años. No se olviden que los varones ya a partir de los 45 años nos consideramos que tenemos riesgo para hacer esta patología, más aún si hay algunos factores de riesgo principales como el tabaquismo en este caso y el colesterol elevado. Este señor también se presenta con un dolor opresivo retroesternal con 40 minutos de duración del dolor y después se pone asintomático. Estable, no tenía falla cardíaca, no tenía arritmia, absolutamente nada, simplemente el dolor opresivo retroesternal que tiene características isquémicas en reposo y con una duración de 40 minutos. Angina crónica no puede ser, porque este se ha presentado en reposo y tiene una duración de 40 minutos. Su electrocardiograma inicial, que prácticamente es normal, no hay elevación del segmento ST, no hay infradesnivel del segmento ST importante, no hay alteraciones de la onda T, no hay Q patológicas, es un electro prácticamente normal. Es así como viene el paciente y muchas veces cometemos el error
de que al ver un electrocardiograma normal decimos que no tiene absolutamente nada y podemos mandar a su casa a un paciente con una patología grave que puede tener consecuencias muy importantes. Entonces, ¿qué hacemos en esta persona? Ya hemos visto, en el electrocardiograma vamos a buscar en forma dirigida alteraciones del segmento ST. Lo más frecuente de encontrar es un infradesnivel del segmento ST, a diferencia del otro cuadro. Y también podemos encontrar las T negativas o inclusive una T plana, ya se considera manifestación de isquemia miocárdica. En este cuadro puede existir eventualmente elevación del segmento ST, pero no es persistente, es transitorio. Se eleva el ST y se normaliza rápidamente en pocos minutos. Ya hemos visto ayer, si persiste la elevación del segmento ST más de 20 minutos, entonces ya consideramos como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Un 5 a 10% de las personas que vienen con este cuadro pueden tener un electrocardiograma completamente normal. Nuestra obligación es repetir el electrocardiograma y de ninguna manera mandar a la casa a este paciente porque vamos a cometer un error muy importante. Hemos visto ayer los criterios de elevación del segmento ST. Estos son los criterios de infradesnivel del segmento ST. El segmento ST tiene que ser plano o tiene que ser descendente, no rápidamente ascendente, porque cuando es ascendente puede ser una variante normal y tiene que medir el infradesnivel por lo menos medio milímetro para decir que es patológico compatible con cardiopatía isquémica. Esa es la alteración más frecuente. Otra manifestación es que tengan T negativas, que son simétricas, y basta hoy en día 1 milímetro para decir que es patológica. Hasta hace pocos años, 2018, posiblemente se hablaba de por lo menos 3 milímetros en cuanto a la amplitud de la onda T negativa. Hoy en día, con una T de 1 milímetro e inclusive con una T plana, más la clínica compatible, debemos considerar como si estuviera ocasionada por isquemia miocárdica. Cuando es una T patológica positiva, una hiper-T, también tiene algunos criterios básicos para que todos hablemos el mismo idioma y, en pocas palabras, cuando es en derivaciones frontales, tiene que medir por lo menos 10 milímetros para decir que es una T alta, picuda. El término alta es muy poco clara, entonces debemos medir y decir alto de 10, de 12, de 15 milímetros. En precordiales más de 10 es verdaderamente alta y en las frontales se considera que 6 milímetros es suficiente para decir que es una T alta. Que además no solamente vemos la amplitud, sino también vemos la forma. Cuando hay isquemia es simétrica, por eso se llama picuda. Cuando se considera onda patológica, básicamente, cuando alcanza por lo menos el 25% de la amplitud de la onda R, en derivaciones donde predomina la onda R, obviamente, y tiene que ser ancha se dice más de 1 milímetro, y también profunda, como les digo, en relación a la onda R, pero por lo menos también de 1 milímetro de profundidad. Esa es una onda Q patológica compatible con necrosis. La angina inestable puede presentarse de diferente forma. Básicamente hay 4 presentaciones clásicas descritas en la angina inestable. La más frecuente es como el paciente que hemos presentado, dolor en reposo, que dura más de 20 minutos. Nuestro paciente tiene 40 minutos de dolor. Y esto sí nos va a hacer confundir con un infarto, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST. Hasta que no analizamos el electrocardiograma y solamente tenga el dolor, no podemos decir si es angina solamente o va a ser infarto con o sin elevación del segmento ST. Las otras manifestaciones de la angina inestable son menos frecuentes y
no podemos llegar a confundir con un infarto. ¿Por qué? Porque no tienen dolor en reposo. La angina que se llama de reciente comienzo es una persona que nunca había tenido angina y que ha presentado angina de menos de 2 meses de evolución y además por lo menos en clase funcional 3. A eso se llama una angina inestable de reciente comienzo. Ayer hemos visto que la angina crónica, o antes de ayer creo ya, los últimos 12 meses no ha cambiado su patrón. En cambio acá, recientemente ha tenido angina y además angina a pequeños esfuerzos, en clase funcional 3. La otra forma de presentación es una angina crónica, que estaba bien, pero que en los últimos meses ha progresado a clase funcional 3 o 4. Esa se llama progresiva. Y finalmente, una persona que ha tenido infarto y que dentro del primer mes llega a tener nuevamente angina, se considera una angina inestable. Esas son las formas de presentación de una angina inestable. ¿Cómo manejamos un infarto con elevación del segmento ST? Una vez más, la única forma de diferenciar una angina versus un infarto es mediante los biomarcadores de necrosis. ¿Cómo manejamos? Algunas cosas compartimos con el tratamiento del infarto sin elevación del segmento ST. Vamos a dar tratamiento farmacológico, vamos a estratificar el riesgo de esas personas y finalmente vamos a pensar en algún método de revascularización miocárdica. No de reperfusión, pero sí de revascularización. ¿Qué hacemos como tratamiento farmacológico? Nuevamente, doble terapia antirregulante plaquetaria. Lo que tenemos acá, aspirina más clopid. Anticoagulación. Todo esto en forma paralela. 2 antirregulantes más un anticoagulante. Además, una terapia antiisquémica. Acá sí son más útiles los nitratos beta bloqueadores, no como hemos visto en el infarto con elevación del segmento ST. ¿Cuál es el objetivo? Ya vimos ayer. El objetivo en este cuadro es, no hay obstrucción total de la arteria, eso tiene que quedar en la cabeza. En este caso no está tapada la arteria. Tiene un trombo que está reduciendo la luz, pero no está tapada. Entonces hay todavía cierto grado de perfusión. ¿Cuál es el objetivo? Que no se tape. Para eso utilizamos aspirina más clopid y un anticoagulante. ¿Cuál es el otro objetivo? Mejorarle la isquemia con nitratos o beta bloqueadores. Y obviamente una terapia hipolipemiante como ya lo hemos comentado. Estas personas con infarto sin elevación del segmento ST o con una angina inestable, se asume obviamente que tiene enfermedad coronaria. No estamos dudando de que tenga enfermedad coronaria. Pero no hacemos un estudio angiográfico a todas las personas. Hay un pequeño grupo de esta enfermedad que puede no requerir un tratamiento invasivo. ¿Y qué es lo que se hace? Se ve qué criterios de riesgo tiene cada una de estas personas. ¿Y cuál es el esquema? A mayor riesgo, sí debo hacer una intervención y lo más rápidamente posible. No como en el infarto con elevación del segmento ST que debemos correr y hacer inmediatamente, salvo excepciones contadas. Si el paciente está muy mal, tiene muy alto riesgo, está en shock cardiogénico, por ejemplo, ha tenido un paro y lo hemos recuperado, sigue con dolor pese al tratamiento que hemos hecho, tiene arritmia severa, hace insuficiencia cardíaca aguda, es pues una persona de muy alto riesgo y tenemos que intervenir. Casi igual que en el infarto con elevación del segmento ST, hacemos una intervención en las primeras 2 horas. Pero si no tiene estos criterios, no es necesario hacer de urgencia porque los pacientes habitualmente van peor. ¿Y qué tenemos que ver? Se dice que es de alto riesgo cuando han elevado las troponinas, se hace un score de Grace o de TIMI, también se utiliza, para ver cuán severo es este cuadro y si es de alto riesgo, sí intervenimos. Si es de riesgo intermedio, nos tomamos más tiempo. Acá nos podemos tomar un día en las primeras 24 horas, solamente si tienen estos criterios.
Acá nos podemos tomar hasta 3 días, cuando es un riesgo intermedio, y si no tiene ningún criterio de estos, el paciente puede ser dado de alta sin una intervención, hacer una prueba de provocación de isquemia y de acuerdo a los resultados recién hacer la intervención. Entonces debemos seleccionar porque no todos se van a beneficiar con este tratamiento y a diferencia de lo que sucede cuando tenemos elevación del segmento ST. Y de acuerdo a los criterios de riesgo, una vez más, podemos actuar a las 2 horas, a las 24 horas o a las 72 horas o en algunos casos no hacer intervención, por lo menos en esa internación, y solamente hacer cuando tenga algún criterio de riesgo. Siguiendo un poquitito con el esquema del día de ayer, nuevamente diferenciamos dónde llega el paciente, si tiene o no tiene capacidad de hacer angioplastía, y en este caso, en lugar de que todos hagamos intervención, vamos a seleccionar. Si tiene un criterio de muy alto riesgo, que ya hemos revisado cuáles son esos criterios de muy alto riesgo, hacemos una intervención rápida en las primeras 2 horas. Si tiene un riesgo alto, en las primeras 24 horas. Si el riesgo es intermedio, en las primeras 72 horas. Y si tiene un riesgo bajo, como les digo, puede perfectamente el paciente ser dado de alta y hacer todas las cosas en forma electiva. De acuerdo al resultado de la angiografía, nosotros podemos revascularizar, devolver la circulación mediante 2 procedimientos. Un procedimiento quirúrgico o un procedimiento percutáneo. El percutáneo ya hemos visto ayer en qué consiste. Pasar una guía, colocar el balón y colocarle el stent. ¿Qué es la tendencia? Y cuando el paciente, la anatomía del paciente nos permite y las condiciones técnicas nos permiten, es el tratamiento de elección. Pero hay un grupo de pacientes que no vamos a poder solucionar adecuadamente con una angioplastía. En esos casos hacemos una cirugía de derivación o bypass, en los cuales básicamente consiste en unir una arteria o una vena distal al lugar donde está enfermo. Por eso se llama puente o bypass. La sangre ya no va a circular por el lugar enfermo, sino por un nuevo conducto que nosotros hemos creado. Ese es el tema del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar el día lunes. Mañana es Jueves Santo, así que hay que visitar las iglesias. Y antes de despedirme, le voy a invitar al doctor, no sé si está el doctor Villazón. Sí, buenas noches, ¿Cómo está, doctor doctor? Arandia, Buenas sí, noches. estoy presente. Perfecto, Buenas noches, buenas gracias por noches, asistir, doctor. Entonces, el doctor, ustedes saben que es uno de los candidatos a ser nuestra máxima autoridad de la facultad y que cuenta con muchísimo